Imagina por un momento que puedes convertirte en copropietario de un edificio, un local comercial o incluso un complejo residencial sin tener que endeudarte, sin hipotecarte y sin disponer de cientos de miles de dólares. Imagina poder invertir en bienes raíces igual que lo hacen los grandes fondos y desarrolladores, pero desde tu computadora o tu celular, con cantidades accesibles y con una diversificación que antes solo estaba al alcance de inversionistas profesionales. Eso precisamente es lo que ha permitido el crowdfunding inmobiliario. Y en este primer panel vamos a profundizar en algo fundamental: qué es, cómo funciona y sobre todo por qué se ha vuelto una de las formas de inversión más populares de los últimos años, especialmente entre personas que quieren comenzar, pero no tienen grandes capitales o no desean asumir las responsabilidades de ser propietarios directos. Para entenderlo, retrocedamos unos años. Tradicionalmente, invertir en bienes raíces implicaba dos caminos: comprar una propiedad completa para luego alquilarla o venderla; participar en grandes desarrollos, algo que solo estaba disponible para inversionistas con mucho capital. Esto dejaba fuera a la mayoría de las personas. La barrera de entrada era alta, había que tener dinero, tiempo, conocimientos legales, información técnica, contactos y sobre todo la capacidad de asumir riesgos enormes. Pero el mundo cambió. Las tecnologías financieras evolucionaron, las regulaciones se actualizaron y el concepto de financiamiento colectivo comenzó a tomar forma. Así nació el crowdfunding inmobiliario, plataformas que permiten que miles de personas unan su dinero para financiar proyectos inmobiliarios y compartir las ganancias según su participación. En esencia, es simple. Muchas personas aportan una parte del capital, el proyecto se desarrolla o se adquiere un inmueble y cuando ese activo genera rendimientos, ya sea por renta o venta, estos se reparten entre los inversionistas. Pero lo interesante es que, aunque la idea es simple, el impacto que ha tenido es enorme. Primero, porque permitió democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria. Segundo, porque abrió oportunidades en mercados que antes eran inaccesibles. Y tercero, porque combina dos elementos muy atractivos: la estabilidad histórica de los bienes raíces y la flexibilidad y escalabilidad de la tecnología moderna. Ahora bien, más allá de la definición técnica, vale la pena entender qué hace que esta forma de inversión sea diferente y, en muchos casos, más atractiva que las opciones tradicionales. Para empezar, está la accesibilidad. Donde antes necesitabas $100,000 para comprar una propiedad, hoy puedes empezar desde 100, 500 o $1,000 dependiendo de la plataforma. Esto significa que una persona común, un estudiante, un emprendedor, un trabajador asalariado, puede destinar una pequeña parte de sus ingresos para entrar al mundo inmobiliario sin descapitalizarse. Otro aspecto clave es la diversificación. En vez de poner todo tu dinero en una sola propiedad, con todos los riesgos que eso implica, puedes repartir tu inversión en distintos proyectos: un edificio residencial en otra ciudad, un local comercial, un proyecto industrial, un desarrollo de renta vacacional, etc. Así, en vez de depender de un solo inquilino, un solo mercado o un solo promotor, tu riesgo se distribuye. También está la transparencia, que es uno de los elementos más apreciados por los inversionistas modernos. Las plataformas de crowdfunding suelen mostrar toda la información del proyecto: el plan financiero, el plazo estimado, las proyecciones de rendimiento, el historial del desarrollador, la ubicación exacta, los permisos, el avance de obra, algo que curiosamente no siempre puedes ver con tanta claridad cuando compras una propiedad por tu cuenta. Y luego viene otro elemento: la comodidad. No tienes que lidiar con inquilinos, contratos de renta, desperfectos, impuestos específicos, reparaciones ni administración. Todo esto lo gestiona la plataforma y la empresa desarrolladora. Tu único rol es invertir y monitorear. Pero con todo esto, hay algo muy importante que debemos aclarar desde el primer panel. El crowdfunding inmobiliario no es magia. No te va a hacer rico de la noche a la mañana. No sustituye a la educación financiera y definitivamente no elimina el riesgo. Lo que sí hace es permitirte participar en oportunidades que antes no estaban disponibles, con montos más accesibles y una estructura más amigable. Ahora, veamos qué tipo de proyectos suelen financiarse a través de estas plataformas. En general, existen dos grandes tipos. Proyectos de deuda. Aquí,
Tú como inversionista prestas dinero a un desarrollador. A cambio recibes un rendimiento fijo en un plazo determinado. Es similar a un bono, pero enfocado en bienes raíces. Es más estable, más predecible, pero el rendimiento es más moderado. Proyectos de equity o capital. Aquí, tú te conviertes en copropietario del proyecto. Tu ganancia depende de la plusvalía del inmueble, de las rentas y de la venta final. Es más rentable, pero también más riesgoso y con plazos más largos. Ambas modalidades tienen ventajas, y lo más interesante es que tú puedes elegir según tu perfil de riesgo. Si prefieres estabilidad, eliges deuda. Si buscas mayor rentabilidad y estás dispuesto a esperar, eliges equity. Y si quieres balancear, puedes combinarlas. Aquí es donde empieza la parte estratégica, porque el crowdfunding inmobiliario no solo es invertir, es diseñar una cartera inteligente. Y cuanto más entiendas las reglas del juego, mejores decisiones podrás tomar. Ahora bien, para darle más contexto a esto, pensemos en por qué miles de personas están migrando a este tipo de inversión. La razón principal es que el mundo financiero está cambiando. La inflación erosiona el poder adquisitivo. Los mercados bursátiles son cada vez más volátiles. El ahorro tradicional ya no genera rendimiento y muchas personas están buscando un vehículo seguro, tangible y estable. Los bienes raíces han sido históricamente un refugio, pero eran un refugio inaccesible para la mayoría. Hoy, gracias a la tecnología, ese refugio se abrió. Lo que antes era un privilegio, ahora es una alternativa real. Y aquí entra otro concepto importante, la escala. Un inversionista tradicional que posee una propiedad depende de su propia capacidad económica, pero cuando participas en crowdfunding puedes involucrarte en proyectos más grandes, más rentables y mejor ubicados. Eso significa que puedes entrar en mercados de alto valor sin cargar con el costo completo. Y por supuesto, hay otro elemento que esto hace aún más atractivo, la automatización. La mayoría de las plataformas te permiten seguir el avance del proyecto, recibir reportes periódicos, reinvertir automáticamente tus ganancias y distribuir tu portafolio con unos cuantos clics. Esto hace que la experiencia de invertir sea más cercana a cómo funciona un portafolio digital. Pero como mencionamos antes, no todo es color de rosa, y es importante reconocer desde este primer panel que existen riesgos. El proyecto puede retrasarse, el desarrollador puede incumplir, el mercado puede cambiar. Y aunque esto no elimina el potencial del crowdfunding, sí exige una cosa: educación. Saber interpretar, comparar y seleccionar correctamente. Ahora que ya entendemos qué es el crowdfunding inmobiliario y por qué se ha vuelto tan popular, en este segundo panel vamos a desmenuzar su funcionamiento real. Porque una cosa es la teoría general y otra, muy diferente, es saber exactamente qué ocurre desde el momento en que tú decides invertir hasta el momento en que recibes tus rendimientos. Y si quieres invertir con inteligencia, no por impulso, no por moda, no por recomendación de un amigo, necesitas comprender cada etapa del proceso. Aquí vamos a verlas todas, desde cómo se seleccionan los proyectos hasta cómo fluye el dinero, qué rol cumplen las plataformas y qué pasa cuando el proyecto termina. Quiero que, al terminar este panel, te quede tan claro que puedas explicárselo a cualquier persona sin dudas. 1. Todo comienza con el proyecto inmobiliario. Una plataforma de crowdfunding no inventa proyectos. Trabaja con desarrolladores inmobiliarios reales, empresas constructoras, inversionistas, arquitectos, fondos o grupos especializados que buscan financiamiento para construir o adquirir un inmueble. Estos desarrolladores presentan a la plataforma el plan financiero del proyecto, el terreno o el inmueble, los permisos, el cronograma de construcción, el presupuesto total, la estrategia de renta o venta, los retornos estimados. La plataforma revisa todo esto antes de publicarlo. Pero aquí viene un punto clave. No todas las plataformas tienen el mismo nivel de exigencia. Algunas aceptan prácticamente cualquier proyecto. Otras solo aprueban entre el 3 y el 10% de las solicitudes. Este filtro inicial es una parte fundamental del proceso, porque un mal proyecto puede arrastrar a miles de inversionistas a una mala experiencia.
2. La plataforma hace análisis financieros, legales y de riesgo. Antes de que tú veas ese proyecto en tu pantalla, ya pasó por un análisis interno que puede incluir revisión legal, que el terreno esté libre de gravámenes, que los permisos existan, que la empresa esté formalmente constituida y tenga antecedentes sólidos. Análisis de viabilidad financiera. ¿Hay mercado? ¿Que los números cuadran? ¿Que la ubicación es favorable? ¿Que el precio de venta es realista? ¿Que la renta proyectada es alcanzable? Historial del desarrollador. ¿Ha tenido retrasos? ¿Cuántos proyectos ha completado? ¿Ha entregado a tiempo? ¿Cuál es su reputación? Estrategia de salida. ¿Van a vender las unidades? ¿Van a rentar el inmueble por años? ¿Van a refinanciar? Esta parte es invisible para el inversionista, pero es crucial. Y aunque muchas plataformas lo hacen muy bien, tú nunca debes asumir que el proceso es perfecto. Entender esto te ayudará en los próximos paneles cuando hablemos de cómo elegir una buena plataforma. 3. Publicación del proyecto. Aquí es donde tú entras. Después del análisis, la plataforma publica el proyecto. Y ahí encontrarás información como el tipo de proyecto, residencial, comercial, industrial, turístico, mixto. El modelo de inversión, deuda o equity. El monto total que se necesita recaudar. El monto mínimo para participar. El rendimiento estimado. El plazo del proyecto. Fotografías, renders y documentos legales. El avance de obra estimado mes a mes. Esta transparencia es parte del atractivo del crowdfunding, porque puedes ver un nivel de detalle que no tendrías si compraras una propiedad por tu cuenta. Aquí es donde muchas personas cometen su primer error. Solo miran el rendimiento y el plazo, sin revisar lo demás. Un buen inversionista analiza el riesgo, el desarrollador, la ubicación, el historial y la coherencia del proyecto. Pero ya llegaremos a eso en paneles posteriores. 4. La recaudación del capital. Una vez el proyecto está publicado, comienza la etapa de recaudación. Aquí es donde miles de inversionistas aportan capital en pequeños o medianos montos. Puede durar días, semanas o incluso horas dependiendo de la demanda. Cuando el objetivo se completa, por ejemplo, recaudar $1 millón, el proyecto se cierra y ya no se pueden hacer más aportes. En esa etapa pasan dos cosas importantes. Tu dinero se bloquea para el proyecto y se firma un acuerdo entre tú, la plataforma y el desarrollador. Este acuerdo determina tus derechos, tu porcentaje de participación, cómo recibirás tus rendimientos y qué pasará si ocurre un imprevisto. Plataformas serias te permiten descargar estos documentos. Las que no lo hacen suelen ser una mala señal. 5. El uso del dinero. ¿Qué pasa ahora? Aquí comienza la etapa operativa. El desarrollador recibe el capital y lo utiliza según lo planificado. Compra del terreno, si aún no lo tenía. Inicio o continuación de la construcción. Permisos finales. Contratación de proveedores. Marketing del proyecto. Administración operativa si es un modelo de renta. Tú no gestionas nada. No tienes que complicarte, no vas a supervisar obreros ni verificar permisos. La plataforma y el desarrollador se encargan de todo. Sin embargo, tú sí recibes información periódica. Suelen enviarte reportes mensuales o trimestrales, fotografías del avance, informes financieros, cambios en el calendario si los hay. Esta parte es emocionante para muchos inversionistas, porque literalmente están observando crecer su dinero en tiempo real a través del avance del proyecto. 6. Los rendimientos. ¿Cuándo y cómo los recibes? Aquí hay dos grandes caminos dependiendo del tipo de inversión. ¿Invertiste en deuda? Tu dinero funciona como un préstamo. Por lo tanto, recibirás pagos periódicos, mensuales, trimestrales o anuales.
o recibirás el total al final del plazo con intereses. Es el modelo más predecible. Es ideal para personas que buscan consistencia. Los rendimientos suelen estar en un rango estimado, por ejemplo, 8, 10, 12% anual. Depende del riesgo, del país, de la plataforma y del desarrollador. Invertiste en equity, capital. Aquí tú eres copropietario del proyecto. Ganas dinero por rentas, si el modelo es de ingresos. Plusvalía del inmueble. Ganancias de la venta. El rendimiento puede ser mucho mayor, pero también puede variar más. Aquí los retornos no son mensuales. Se reciben al final del plazo, que puede ser 2, 3, 5 o incluso 7 años. 7. Finalización del proyecto, cierre y reparto. Después de construir, vender o rentar, según el modelo, llega la etapa final. Se liquida el proyecto, se reparten las ganancias según tu participación, se cierra el contrato y tú decides si deseas reinvertir en otro proyecto. Muchos inversores reinvierten constantemente porque el interés compuesto comienza a funcionar. Tus ganancias generan más ganancias y tu capital crece año tras año sin que tú tengas que hacer demasiados ajustes. 8. ¿Qué pasa tras bambalinas? ¿El rol real de la plataforma? Este punto es clave porque mucha gente cree que la plataforma es dueña del proyecto, pero no es así. La plataforma es un intermediario tecnológico, administrativo y legal. Su verdadero rol incluye seleccionar los proyectos que se publican, proteger a los inversionistas mediante contratos, administrar los pagos, supervisar que el desarrollador cumpla, proveer información transparente, gestionar problemas o retrasos, mantener todo digitalizado. Cuanto más sólida la plataforma, mayor la seguridad para ti. 9. ¿Dónde está el riesgo? ¿En la plataforma? ¿En el desarrollador? ¿O en el proyecto? Aunque el crowdfunding reduce muchas barreras, el riesgo nunca desaparece. Puede haber retrasos en la construcción, cambios en el mercado inmobiliario, incremento en los costos de materiales, problemas con permisos, malas decisiones del desarrollador, caídas en la demanda del inmueble, falta de ventas, problemas económicos del desarrollador. Pero aquí es donde viene lo importante. El riesgo se gestiona, no se elimina. Y es por eso que necesitamos el panel 3. 10. ¿Por qué entender este proceso te hace mejor inversionista? Porque cuando sabes cómo funciona desde adentro, no te dejas llevar solo por el rendimiento. Identificas plataformas serias, puedes leer un proyecto con mirada estratégica, distingues sobreestimaciones disfrazadas de proyecciones optimistas, te vuelves mucho más consciente de tu tolerancia al riesgo y tomas decisiones basadas en datos, no impulsos. Invertir no es adivinar, invertir es comprender. Y ahora ya estás un paso adelante del inversionista promedio. Vamos a hablar de uno de los aspectos más importantes del crowdfunding inmobiliario, los riesgos reales. Porque sí, es una inversión moderna, accesible, de crecimiento rápido, pero no es perfecta. Ninguna inversión lo es. Y es precisamente aquí donde está la diferencia entre un inversionista que gana consistentemente y uno que entra al mercado sin saber dónde pisa. El objetivo de este panel no es asustarte, sino darte claridad. Porque cuando entiendes los riesgos, aprendes a protegerte. Y cuando sabes protegerte, la inversión deja de ser un salto al vacío y se convierte en una decisión estratégica. Vamos a analizarlos uno por uno, con ejemplos y con herramientas prácticas para que puedas evaluarlos como un profesional. 1. Riesgo del proyecto, el corazón del crowdfunding. Todo proyecto inmobiliario, desde una vivienda hasta una torre de departamentos, conlleva riesgos por su naturaleza. Estos riesgos no tienen que ver con la plataforma ni con los inversionistas, sino con el proyecto en sí. Los más comunes son retrasos en la construcción, por clima, materiales, permisos, huelgas o decisiones técnicas. Aumento de costos.
cuando el precio del acero, concreto o mano de obra sube. Errores en la planificación inicial. Un mal cálculo puede alterar plazos y rentabilidad. Falta de ventas o baja demanda. Si el mercado se enfría, vender puede tardar más de lo previsto. Problemas con permisos o normativas. A veces la burocracia puede retrasar un proyecto meses. Esto es normal en el sector inmobiliario, incluso en proyectos gigantes de firmas reconocidas. Aquí no buscamos eliminar el riesgo, porque no se puede, sino saber leerlo. Y eso lo veremos más adelante en Cómo protegerte. 2. Riesgo del desarrollador, un pilar fundamental. Uno de los riesgos más serios y más subestimados está en el desarrollador, la empresa que ejecuta el proyecto. Un buen desarrollador puede convertir un proyecto promedio en un gran resultado. Un mal desarrollador puede arruinar incluso un proyecto prometedor. Factores clave. Historial. ¿Cuántos proyectos ha entregado? Retrasos previos. ¿Cumple plazos o siempre va tarde? Solidez financiera. ¿Puede sostener la obra si los costos suben? Reputación. ¿Qué dicen otros inversionistas? Experiencia en el tipo de proyecto. No es lo mismo construir casas que hoteles. La plataforma puede filtrar desarrolladores, pero tú tienes la responsabilidad de analizar también. No te dejes llevar por un render bonito o promesas de rentabilidad. El desarrollador, en esencia, es el capitán del barco, y tú no quieres subirte a un barco conducido por alguien sin experiencia. 3. Riesgo de mercado. Los ciclos económicos importan. El sector inmobiliario no siempre está al alza. Como todos los mercados, está compuesto por ciclos: expansión, estabilidad y también correcciones. Algunos factores que afectan la rentabilidad son subidas de tasa de interés, menor demanda de vivienda, cambios en políticas públicas, crisis económicas, caída del turismo, si el proyecto es turístico, menor acceso a crédito para compradores. Un proyecto puede ser excelente y aún así obtener menos ganancias si el ciclo económico cambia. Esto no lo puedes controlar, pero sí puedes mitigarlo eligiendo proyectos con buena ubicación, demanda comprobada y un análisis de mercado sólido. 4. Riesgo de plataforma. El intermediario también importa. Aquí mucha gente no pone atención. El crowdfunding depende de una plataforma que actúa como intermediario entre tú y el desarrollador. Y aunque no ejecuta la obra, sí administra tu dinero, los reportes, la documentación legal, la comunicación y los pagos. Los riesgos de plataforma incluyen mala gestión administrativa, falta de transparencia, demoras en reportes, escasa supervisión a los desarrolladores, problemas legales o regulatorios, falta de liquidez o cierre o quiebra. Por eso, antes de invertir necesitas revisar regulación, antigüedad, auditorías, historial de proyectos y reputación. Elegir mal una plataforma puede arruinar una buena inversión. 5. Riesgo de plazos, cuando el tiempo juega en contra. El tiempo es un factor crítico. En el mundo ideal, un proyecto que promete durar 24 meses, duraría 24 meses. Pero en el mundo real, los tiempos de la construcción rara vez son exactos. Los retrasos pueden provocar menores rendimientos, replanificación del proyecto, extensión del periodo sin pagos, cambios en la liquidación final. La clave no es esperar perfección, es esperar realismo. Un proyecto que promete plazos demasiado cortos es en muchos casos una señal de alerta. 6. Riesgo de liquidez. Tu dinero no es accesible. A diferencia de las acciones en la bolsa, donde puedes vender al instante, en el crowdfunding inmobiliario tu dinero queda bloqueado por meses o años. Esto no es malo si lo entiendes desde el inicio, pero sí se convierte en un problema si inviertes dinero que necesitas pronto, surge una emergencia o te falta liquidez para otro proyecto. Invertir en crowdfunding implica ser paciente. Si buscas resultados rápidos, no es la ideal. 7. Riesgo legal, contratos y regulaciones. Aunque el crowdfunding se ha vuelto popular, cada país tiene leyes diferentes. Algunos tienen regulaciones muy sólidas, otros aún están en proceso de legislar, otros casi no tienen regulación. La ausencia de regulación no hace ilegal la plataforma, pero sí aumenta el riesgo. También importa que los contratos estén claros. ¿Qué derechos tienes?
¿Cómo se reparten las ganancias? ¿Qué ocurre si el promotor falla? ¿Qué pasa si la plataforma cierra? ¿Hay garantías? Leer contratos puede ser aburrido, pero es parte de protegerte. 8. ¿Entonces vale la pena el crowdfunding inmobiliario? Sí, muchísimo, pero solo si sabes hacerlo bien. Es una herramienta poderosa porque democratiza la inversión, te permite diversificar, te brinda acceso a proyectos de calidad, tiene potencial de buenas rentabilidades y elimina las complicaciones de comprar una propiedad completa. Pero para aprovecharlo necesitas una mirada inteligente. No basta con ver el rendimiento, debes mirar lo que hay debajo. Y por eso, ahora vamos a lo más importante de este panel. 9. ¿Cómo proteger tu inversión? Reglas de oro. Aquí tienes las reglas más importantes para invertir sin poner en riesgo tu capital. Regla 1. No inviertas solo en función del rendimiento. Si ves un proyecto que promete un 18% y otro que ofrece un 10%, no significa que el del 18% sea mejor. Casi siempre significa que es más riesgoso. El rendimiento no es un premio, es un indicador de riesgo. Regla 2. Investiga siempre al desarrollador. Analiza historial, proyectos entregados, retrasos, reputación. Si no puedes encontrar información del desarrollador fuera de la plataforma, es una mala señal. Regla 3. Diversifica. En vez de invertir $1,000 en un solo proyecto, invierte $250 en 4 proyectos distintos. Diversificar es la manera más potente de reducir riesgos. Regla 4. Evalúa la ubicación. Una buena ubicación puede salvar un proyecto. Una mala ubicación puede arruinarlo, aunque todo lo demás esté bien. Regla 5. Busca plataformas reguladas y transparentes. Verifica supervisión financiera, auditorías, claridad en contratos, reportes constantes, trayectoria. Una plataforma confiable no oculta información. Regla 6. Revisa siempre el plazo. No te dejes seducir por plazos mágicos de 8 o 12 meses. En construcción, los plazos ultracortos rara vez se cumplen. Regla 7. Lee el contrato aunque haya términos técnicos. Te da seguridad, te da claridad y te da herramientas para actuar si algo sale mal. Regla 8. Ten expectativas realistas. Una rentabilidad estimada es solo eso, una estimación. Puede ser más, puede ser menos. La clave es invertir entendiendo el rango, no esperando un número exacto. Regla 9. Ten un fondo de emergencia separado. Nunca debes invertir tu dinero para imprevistos. El crowdfunding es para capital que puedas dejar crecer. Regla 10. Empieza pequeño, aprende, escala. La mejor manera de entender el crowdfunding es viviéndolo. Comienza con un monto pequeño que puedas arriesgar. Observa reportes, analiza avances, familiarízate con los ciclos. Cuando te sientas cómodo, puedes escalar. En resumen, invertir con inteligencia es posible. El crowdfunding inmobiliario es una herramienta poderosa, accesible y moderna, pero como toda inversión, responde a una sola ley universal. Entre más entiendes, menos arriesgas. Entre menos entiendes, más te expones. Ahora que ya entendiste qué es, cómo funciona y los beneficios, toca la parte más importante y menos glamorosa, los riesgos. Porque sí, el crowdfunding inmobiliario es rentable, pero no es mágico. Y para invertir con inteligencia, tienes que saber exactamente qué puede salir mal y cómo blindarte. En este panel veremos los riesgos reales que nadie te explica, cómo identificarlos antes de invertir, estrategias concretas para proteger tu dinero, señales de alerta de plataformas o proyectos, reglas de oro para minimizar pérdidas. A. Riesgo número 1. El proyecto no se completa o se retrasa. Este es el más común. Las obras pueden retrasarse por permisos municipales, subidas en los costos de construcción, problemas con el desarrollador, mercados inmobiliarios lentos, falta de preventas, problemas climáticos. ¿Qué implica para ti? Retrasos en recibir tus rendimientos, extensión del plazo de inversión, ajuste a la baja de la rentabilidad final. ¿Cómo protegerte? Revisa el historial del desarrollador. Busca proyectos con garantías reales como hipoteca o fiduciaria.
Evita proyectos donde el desarrollador pone muy poco capital propio. Regla básica. Si el desarrollador no arriesga algo, tú tampoco lo deberías hacer. B. Riesgo número 2. El desarrollador incumple o quiebra. Si el desarrollador se queda sin capital o abandona el proyecto, tu dinero queda comprometido. ¿Cómo protegerte? Revisa track record del desarrollador. Busca proyectos con garantías reales, como hipoteca o fiduciaria. Evita proyectos donde el desarrollador pone muy poco capital propio. Regla básica. Si el desarrollador no arriesga algo, tú tampoco lo deberías hacer. C. Riesgo número 3. Rentabilidades proyectadas exageradas. Muchos proyectos prometen retornos irreales como 18% mínimo garantizado. Spoiler, nada es garantizado. Señales de humo. Proyecciones perfectas. Precios de venta muy por encima del mercado. Promesas de plazos demasiado cortos. Protección. Compara la rentabilidad con el precio por metro cuadrado de la zona. Pregunta qué pasa si el mercado baja 10-15%. Prefiere plataformas que muestren escenarios, pesimista, base y optimista. D. Riesgo número 4. Riesgo de liquidez. Tu dinero queda bloqueado. No puedes retirar tu inversión antes del plazo que suelen ser entre 12 y 36 meses. Protección. Invierte solo lo que no necesitas a corto plazo. Diversifica en proyectos de distintos plazos. Si la plataforma tiene mercado secundario, úsalo como opción de salida. E. Riesgo número 5. La plataforma de crowdfunding falle o cierre. Aunque el proyecto sea bueno, la plataforma podría tener mala gestión, falta de supervisión, problemas legales, falta de liquidez. Protección. Invierte solo en plataformas reguladas. Investiga la empresa, su equipo y su historial. Lee los contratos de custodia de fondos. Asegúrate de que trabajen con fideicomisos. F. Situación del mercado inmobiliario. Todo depende del mercado. Si hay crisis económica, subida de tasas de interés, caída de demanda, saturación de oferta, la rentabilidad se reduce. Protección. Fíjate en la etapa del proyecto. Mitiga riesgos. Elige zonas con demanda estable. Vivienda, no lujo. No inviertas en zonas sobreconstruidas. Mantente informado del ciclo inmobiliario. G. Costos no previstos. A veces los proyectos enfrentan costos extra. Cambios en regulaciones, materiales más caros, mano de obra insuficiente, impuestos adicionales. Protección. Prefiere proyectos con un colchón financiero. Pregunta si existe un fondo de contingencia. Investiga si el desarrollador históricamente se pasa del presupuesto. H. Señales rojas que indican que no debes invertir. Aquí te doy una lista clara. Proyectos con rentabilidad garantizada al 100%. Plataformas sin dirección física o sin regulaciones. Páginas web sin transparencia. Desarrolladores desconocidos. Contratos confusos o sin fiduciaria. Falta de actualizaciones claras del proyecto. Plazos o rentabilidades muy superiores al promedio del mercado. Si ves 2 o más señales, aléjate. Y. Las 7 reglas de oro para invertir con seguridad. Invierte en varias plataformas. Diversifica en distintos desarrolladores. Mezcla proyectos de renta fija y renta variable. Asegúrate de que exista un fideicomiso que resguarde tu dinero. Nunca inviertas por emoción o FOMO. Lee los contratos completos. Sí, completos. Evita proyectos demasiado nuevos o demasiado perfectos. J. Conclusión del panel. El crowdfunding inmobiliario no es peligroso, pero sí es peligroso invertir sin saber. La clave es simple. Rentabilidad más seguridad igual información más estrategia. Ya conoces qué es el crowdfunding inmobiliario, cómo funciona, sus beneficios y sus riesgos. Ahora viene lo que más te interesa: cómo empezar de forma correcta, estratégica y segura. Este panel es completamente práctico. Te voy a llevar paso a paso, desde cero hasta tu primera inversión, como si estuviera acompañándote mientras navegas en las plataformas. Blue Point One.
Define tu objetivo financiero. Sin esto, no inviertas. Antes de elegir una plataforma, pregúntate, ¿buscas ingresos pasivos constantes? ¿Rentabilidad a largo plazo? ¿Proyectos cortos para rotar tu capital? ¿Diversificar tu portafolio? Pero aquí va la clave. Tu objetivo determina el tipo de proyecto que debes elegir. Ejemplos. Si quieres liquidez, proyectos de 12 a 18 meses. Si quieres mayores rendimientos, desarrollos de 24 a 36 meses. Si quieres estabilidad, proyectos de renta, no de construcción. Si quieres diversificación, mezcla proyectos de deuda más equity. Muchos pierden dinero porque invierten sin saber qué esperan obtener. Blue Point 2. Elige la plataforma adecuada, la decisión más importante. No todas las plataformas son iguales. Criterios clave para elegir una plataforma segura. 1. Regulación y licencias. Investiga si la plataforma está regulada, supervisada y si maneja el dinero mediante un fideicomiso. 2. Transparencia. Muestran datos reales del desarrollador, actualizaciones claras, historial de proyectos cerrados. 3. Historial de entregas. Una plataforma con buen historial te reduce el riesgo en más del 50%. 4. Interfaz y soporte. Parece un detalle menor, pero si no entiendes las cifras o no responden rápido, no inviertas. 5. Tipo de proyectos. Cada plataforma se especializa en cosas distintas. Vivienda, naves industriales, oficinas, rentas mensuales, construcción, deuda versus equity. 6. Comisiones. Compara. Comisión de entrada. Comisión de salida. Comisión por administración. Comisión por éxito. 7. Opiniones reales. Busca reseñas fuera del sitio oficial. Blue Point 3. Analiza cada proyecto como un inversionista profesional. Aquí está la parte clave. Antes de invertir, revisa estos 6 filtros esenciales. Filtro 1. La ubicación. No importa que el proyecto suene premium. La ubicación determina la velocidad de venta, el valor del inmueble y la seguridad del proyecto. Revisa demanda en la zona, crecimiento poblacional, servicios y accesos, competencia, plusvalía histórica. Filtro 2. El desarrollador. Es el corazón del proyecto. Evalúa años de experiencia, proyectos entregados, si han tenido quiebras, si invierte en capital propio, reputación en medios y prensa. Si el desarrollador es débil, el proyecto también. Filtro 3. El plan financiero. Revisa costos detallados, estimación de ventas, escenarios alternos, base, pesimista, optimista, margen de utilidad, fondo de contingencia. Un buen proyecto explica cómo ganan todas las partes. Filtro 4. Garantías o respaldo. Preguntas clave. ¿Existe una hipoteca a favor de inversionistas? ¿Hay un fideicomiso que resguarde el dinero? ¿El terreno ya es del desarrollador? ¿Hay preventas reales? Filtro 5. Actualizaciones del proyecto. La plataforma debe ofrecer avances mensuales, fotos y videos reales, documentos descargables y proyecciones actualizadas. Si no hay transparencia, no metas dinero. Filtro 6. Plazo y riesgo. Más plazo casi siempre implica mayor riesgo, mayor rentabilidad. Menos plazo, menos riesgo, menos ganancia. Asegúrate de elegir lo que tu perfil tolera. Blue Point 5. Define cuánto invertir en cada proyecto. Aquí entran las reglas de diversificación. Regla 1. No metas más del 20% de tu capital en un solo proyecto. Si tienes $1,000, invierte en 3 o 5 proyectos, no en uno. Regla 2. Diversifica por tipo de proyecto. Ejemplo, 40% proyectos de deuda, más seguros, 40% proyectos de equity, mayor ganancia, 20% proyectos de renta, flujo constante. Regla 3. Diversifica por ubicación. No pongas todo en la misma ciudad. Regla 4. Diversifica por desarrollador. Nunca dependas de uno solo. Blue Point 6. Completa tu primera inversión paso a paso. Te guío como si lo hicieras conmigo. Number 1. Abre cuenta en la plataforma.
Sube tus documentos y verifica identidad. 2. Transfiere fondos. Casi siempre es vía SPEIAI, transferencia bancaria o tarjeta. 3. Elige un proyecto. Selecciona uno que cumpla tus filtros. 4. Lee los documentos legales. Sí, es aburrido, pero es lo que protege tu dinero. 5. Inversiones fraccionadas. Elige cuánto invertir. 50, 100, 500 o $1,000 según la plataforma. 6. Firma digital. Confirmas y recibes un certificado o contrato. 7. Monitoreo. La plataforma debe añadir actualizaciones de la obra y del rendimiento. 8. Cobro de rendimientos, dependiendo del proyecto. Intereses mensuales, dividendos trimestrales, pago total al finalizar el plazo. 9. Reinversión estratégica. Cuando termines, no saques todo. Reinvierte en un proyecto nuevo para acelerar el crecimiento compuesto. Blue Point 7. Errores que cometen los principiantes. Evítalos. Invertir por FOMO. Elegir proyectos por fotos bonitas. No leer contratos. Meter todo el dinero en el primer proyecto que ven. No diversificar. No revisar al desarrollador. No calcular impuestos. No seguir el progreso del proyecto. Creer en promesas de rentabilidad garantizada. Blue Point 8. Cierre del panel. El crowdfunding inmobiliario es una herramienta poderosa. No necesitas miles de dólares. Solo necesitas información, estrategia, paciencia y disciplina. Si aplicas esto, en unos meses tendrás un portafolio real creciendo solo mientras tu dinero trabaja por ti.